Y por tanto, pues el ser humano comparte como criatura, ¿verdad? Este designio de parte de Dios de poder obviamente vivir en esta vida espiritual cuando se abre al camino de la espiritualidad. Esa alma inmortal y espiritual nos permite mantener contacto con Dios para no reducir la naturaleza solamente a la parte física, ¿verdad? Es un fenómeno evidente, lo sentimos, ¿verdad? No podemos explicarlo y por eso le llamamos espíritu. La palabra espíritu se ha quedado como una palabra para definir aquellos fenómenos que no tienen una explicación orgánica, ¿verdad? No tienen una explicación directamente orgánica. Eh, y que obviamente se refiere a estas partes que entendemos que es más intangible en el ser humano. Los sentimientos, por ejemplo, que es algo bastante intangible, que se siente en lo orgánico, pero el sentimiento, por ejemplo, del amor, el sentimiento, por ejemplo, del odio, ¿cómo podemos buscar en ello? Mucha gente cree que el amor siempre va a ser un sentimiento que vamos a poder llegar a sentir orgánicamente y que por tanto el detonante del amor creen que también es orgánico. Que me expliquen entonces cuál es el detonante orgánico de una madre que ama a su hijo, el detonante orgánico de un padre que ama a su hijo, o el detonante orgánico de un padre postizo que ama a su hijo, el detonante del amor entre los cristianos, el detonante orgánico de ese amor de ágape que vivimos como iglesia. Entonces, si todo el amor se va a reducir a lo orgánico, ¿cómo explicar este amor que no tiene nada que ver con lo físico, como el amor entre los hermanos cristianos? Entonces, no podemos reducir el sentimiento del amor solamente a la parte orgánica o bioquímica. El amor conyugal quizá, pero el amor filial, el amor de ágape, porque hay tres tipos de eros: el eros filial, el eros de ágape, ¿verdad? O el amor de ágape y el amor conyugal, ¿verdad? Entonces no puede, quizá la explicación cientificista de decir que el amor tiene detonantes orgánicos tenga que ver más con el amor pasional de la pareja, pero respecto al padre, al hijo, al hermano, a la hermana, y entre los que son miembros de una iglesia, no se puede explicar eso de manera orgánica, porque ahí tiene que ver más una convicción espiritual que una cuestión física. No hay una atracción física, solo hay una convicción que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y eso, por tanto, ahí no hay ningún detonante para hablar de ese tipo de amor. Lo que pasa es que el mundo quiere reducir el amor solamente a lo mecánico, porque estamos acostumbrados a reducir toda la experiencia humana a lo mecánico, a lo orgánico, ¿verdad? Y por eso cae mucha gente en el ateísmo, que todo lo reducen a esa parte, a la parte material, cuando hay otros fenómenos que son de índole espiritual que existen, porque hay amor entre cristianos. Cuando un fraile se consagra en su vida para ir a servir a los pobres, está viviendo el amor, está amando al hacer eso, porque ha consagrado su vida al servicio de los demás. Y ese tipo de amor también tiene un origen orgánico. Entonces, como les digo, no podemos reducir todo solamente a la parte orgánica porque sí hay fenómenos espirituales en el ser humano. El hecho mismo de tener imaginación, el hecho mismo de tener creatividad. ¿Hay algún detonante orgánico para la creatividad y la imaginación? Para cuando alguien escribe una poesía, ¿hay algún detonante orgánico para tener una excelente poesía? ¿O solo tiene que ver con unas convicciones espirituales? Entonces, reducir al orgánico al ser humano es muy reduccionista. No podemos hacer eso, ¿verdad? El ser humano tiene otra serie de fenómenos y negar la experiencia religiosa, la experiencia espiritual de millones de seres humanos es una falta de honestidad intelectual. Hay experiencias espirituales para muchos seres humanos en el mundo y que vengan los psicólogos o vengan ¿cómo se llama? Los biólogos o los matemáticos, digo, los físicos, a reducir todo solamente a lo físico, todo solamente a los traumas o a las euforias o a la neurosis, me parece que es bastante absurdo y es poca honestidad intelectual, ¿verdad? Porque no toda la gente que está en la iglesia cree en Dios por neurosis. Mucha gente cree en Dios por alto respeto, por alta veneración, por gran conocimiento, porque realmente han adquirido convicción a través de la lectura de la palabra, ¿verdad? Y le tienen gran amor a Dios, no por miedo. De hecho, hay una poesía muy bonita del mundo cristiano que dice, eh, ¿cómo que dice la obra? Es una poesía, se la adjudica a un santo, no, creo que San Ignacio de Loyola se la adjudica, que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso defenderte. Muéveme en tu amor y de tal manera que aunque no hubiera un cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Es decir, que lo que está diciendo prácticamente la poesía es: yo te amo por convicción, ni por el premio ni por el castigo.
No te tengo amor por el premio, ni te tengo miedo por el castigo. Es porque es un acto libre, ¿verdad? Un acto deliberado, un acto bien consciente de que yo le doy a Dios respeto y le tengo un santo temor o un santo respeto a Dios por una convicción personal. No porque me esté premiando o me esté castigando. De hecho, ese tipo de espiritualidad es más sana que la espiritualidad que cree que hay que obedecer a Dios por el reino de los cielos o no ofender a Dios por miedo al infierno. La espiritualidad que solamente piensa en premio y castigo es una espiritualidad muy infantil todavía, ¿verdad? La espiritualidad más madura cree y ama a Dios por quien es, ¿verdad? Por cómo es, y no porque realmente tenga que tributarle un respeto o una adoración por miedo. Dios no es un Dios de terror, es un Dios de amor y el amor se da por convicción. Esa es parte de lo que tenemos que entender a la luz de la misma iluminación que nos da el catecismo, ¿verdad? Dios dice, ha dotado al hombre de alma espiritual, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Entonces, prácticamente le estamos correspondiendo a ese amor que hemos podido ver a lo largo de la historia. Quiero ver, hay una consulta por acá. Eh, ok, Ivette, al final te ayudo en esa parte. Em, Dice el catecismo también, la persona humana participa de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino. Dios ha querido al hombre también compartirle algunos dones que le ayudan al crecimiento también espiritual. Y hay que pedir muchas veces estos dones, ¿verdad? A veces Dios los da por la necesidad y urgencia del momento y se nos brinda ciertos carismas para que sirva para la edificación de la asamblea. Pero hay dones que podemos pedir a Dios, ¿verdad? Más adelante cuando miremos el tema del Espíritu Santo, ahí vamos a hablar de los dones espirituales. Por la razón es capaz el hombre de comprender el orden de las cosas establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Es decir, pues, tenemos dos caminos pues, para encontrarnos con Dios. El camino de la fe, que es el camino que Dios nos va revelando y nos va mostrando a través de la vida de oración y la vida de espiritualidad. Y el camino también de la razón, que el hombre por su propia razón puede también acercarse al conocimiento de Dios. Por eso es que en la filosofía apareció una nueva, una rama, no es nueva, en realidad es muy antigua, pero es esta rama que hoy en día llamamos teodicea. La rama llamada teodicea, que habíamos explicado en filosofía, es la rama de la filosofía que se encarga de dar justificación o explicación acerca de quién es Dios, sus atributos, su esencia, estudia su existencia también. Entonces, esa rama nace en la filosofía. Significa que, miren que esa rama no nace en la religión, nace en la filosofía. Y nace en la filosofía porque los mismos filósofos poco a poco se fueron convenciendo de cuál es el concepto de un Dios verdadero. Entonces, poco a poco se van acercando al concepto y van además entendiendo que ese concepto tiene que ser un concepto real, porque poco a poco ellos mismos se van dando cuenta de que es la explicación más plausible a todo el universo, a todo el orden, a todo lo que existe. Entonces, si en la filosofía lograron llegar por el simple uso de razón a ese conocimiento, pues imagínense cómo no también a través de la teología. Entonces tenemos esos dos caminos, el camino de la teodicea y el camino de la teología. Pero el camino de la teología, ahí sí considera la revelación, lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Lo que aparece en la palabra está revelado y por fe lo creemos. Ese camino de comprensión de Dios, pues es un camino teológico. Pero hay un camino también de teodicea, donde por medio de la razón puedo encontrarme, ¿verdad?, con ese conocimiento de Dios. El hombre, al encontrarse con Dios, también encuentra su perfección en la búsqueda del amor, en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. El hombre, en el camino de conocer a Dios, va enterándose también de cuál es su llamada, ¿verdad? ¿Cuál es la llamada que Dios hace al hombre? Caminar siempre en el amor, la verdad y el bien. La vida, por otro lado, pues la palabra vida se toma por lo que aparece primariamente, todo lo que se mueve por sí mismo. Es la primera definición filosófica de qué es la vida. ¿Verdad? Santo Tomás de Aquino nos va a regalar unas definiciones un poquito más interesantes. Quiero compartirles un poquito el pensamiento de Santo Tomás respecto a la vida. Dice Tomás, él usa la vida para significar la naturaleza a quien compete este movimiento, vivir. Dice que el nombre de vida se toma de algo que aparece exteriormente en las cosas y que consiste en que se muevan a sí mismas. Así que el movimiento es prácticamente la prueba de que algo tiene vida. Vivir no es otra cosa, dice él, que existir en determinada naturaleza. Y vida significa esto mismo, en abstracto, como que si fuera una carrera. El hecho de que yo pueda correr durante la existencia, el hecho de que yo pueda caminar en la existencia, el hecho de que yo pueda, obviamente,
perpetuarme y tener cierta autonomía durante la existencia del tiempo que se me brinde, pues eso es vivir. Eso es vivir. Ver la vida, por tanto, como un correr, enunciado en sentido abstracto, evidentemente. No correr en el sentido literal, sino en el sentido abstracto. Se emplea también a veces con menos propiedad la palabra vida para designar las operaciones que toma ese nombre, todos los derivados, lo vivificante. ¿Qué es lo vivificante? Aquello que permite o produce la vida, ¿verdad? Que es algo vivido, ¿verdad? Algo que ha pasado. Hemos utilizado mucho esa palabra de vida y lo hemos convertido en forma verbal también para referirnos a diferentes cosas, vivir, ¿verdad? Vivido, ¿verdad? Vivirá. Entonces hemos utilizado esa palabra para referirnos a todo lo que tendrá obviamente un momento de vida existencial en un tiempo determinado, en un espacio determinado y que además goza de cierta autonomía, que es lo que hemos podido entender a la luz de la misma filosofía de Tomás de Aquino. Pero hoy en día, pues la vida también, desde el punto de vista de la teología, tiene que ver con lo que dice el catecismo. Miren que el catecismo de la Iglesia Católica, no lo tengo aquí desgraciadamente en físico, pero tengo aquí digital. El catecismo de la Iglesia Católica se divide en cuatro partes. Este es el texto que vamos a utilizar durante el periodo, que voy a estar citando a cada momento durante el periodo. La primera parte del catecismo se le llama la lex credendi, la ley del credo, la ley del credo, aquella parte de la doctrina que yo tengo que creer por fe. Por ejemplo, que Dios es Padre, que el Hijo es el Hijo de Dios, que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, que existe una iglesia, ¿verdad? Que es una, que es apostólica, que es santa, ¿verdad? Esos principios de doctrina, eso es lo que yo tengo que creer. Entonces ahí está la lex credendi, la primera parte del catecismo trata de esos temas, ¿verdad? Luego está la lex celebrandi, la ley de la celebración. La ley de la celebración que me ayuda a entender cómo debe ser mi vida litúrgica en comunidad, ¿verdad? El hecho de, simple, comenzando desde la oración hasta la liturgia que preparamos para poder adorar a Dios, para poder recordar a los santos también, para hacer memoria de los santos y de los mártires de la iglesia, para recordar a Cristo en todas sus etapas durante ese proceso de misterio pascual, ¿verdad? De su anunciación, nacimiento, vida oculta y también pública, su pasión, su muerte en la cruz, su resurrección y además hasta la venida del Espíritu Santo y su trabajo en la iglesia. Entonces, todo eso lo conmemoramos a lo largo de un año que llamamos el año litúrgico. Entonces, de la Lex Celebrandi se explica pues toda esta parte, además de la vida sacramental, la importancia de la Eucaristía, la importancia de la confesión, la importancia de la imposición de manos, toda esa parte de la ley de la celebración, ¿verdad? Pero importante también destacar los sacramentos, que también lo vamos a ver más adelante. De la tercera parte del catecismo es la lex orandi, es la ley de la oración. Obviamente para el cristiano todo lo que se establece doctrinalmente se convierte en ley. Si yo digo que Jesucristo es Dios, por ley, ¿verdad? Tengo que creer que Cristo es Dios. Si digo que Cristo es Dios, lo creo. Y es una ley pues, para el cristiano. Si creo que el amor es el mandamiento principal, ¿verdad? El amar al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, pues entiendo que eso es una ley para nosotros. ¿Verdad? De igual manera, si creo que Dios me pide orar incesantemente, pues el orar es una ley también. Por eso le llamamos ley orandi, la ley de la oración, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de lex o de ley, nos referimos a que es algo que doctrinalmente nos obliga a tener correspondencia hacia ello. Entonces, la oración obviamente es una invitación constante en toda la palabra, ¿verdad? Y ahí se explica prácticamente en qué consiste la oración, tipos de oración, métodos de oración, ¿verdad? Y la manera correcta de orar, la actitud del orante, también la vida del orante, cómo tiene que ser la vida de aquel que ora, ¿verdad? Todo eso se explica ahí. Y además el Padre Nuestro, que también se explica también. Y está también la lex vivendi, la ley de la vida, que prácticamente ahí se ve en el tema de los mandamientos. Y tiene que ver con los diferentes mandamientos, sus implicaciones, sus prescripciones, sus prohibiciones, ¿verdad? La coherencia que hay que mantener, la relación entre esos mandamientos, ¿verdad? La moralidad del ser humano en la vida cotidiana, su actitud ante la ley del mundo, ante el derecho, ante los principios de la ética, todo eso se trata en esa parte del catecismo. Entonces, obviamente a la luz de la palabra y a la luz de la experiencia del magisterio de la iglesia también. Entonces, así de enriquecido está el catecismo de la iglesia católica, por lo cual la gente que juzga mal y que desprecia el catecismo no sabe ni siquiera lo que se está perdiendo. La formación que hay ahí y la educación que hay ahí es muy completa, es bastante integral, ¿verdad? Entonces,
Por eso les digo, es importante que vayan familiarizándose con el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia quiere pues también que el hombre comprenda que hay una vida en Cristo. No se trata solamente de la vida así como algo orgánico, que Tomás nos regala una definición muy orgánica, pero se trata también de la vida que debe afectar mi propia cotidianidad. ¿Cómo vivo yo en Cristo? Es la pregunta que debemos hacernos a lo largo de la clase. ¿Cómo vivo yo como cristiano? ¿Cómo correspondo yo a la vida de la fe que digo tener? ¿Realmente mi fe afecta mi vida o no la afecta? ¿Verdad? Lo que creo, lo que digo creer en Dios, ¿afecta mi vida o no me afecta? Eso es importante plantearlo también alrededor de los temas que veremos en la clase. Bien, pasando al siguiente tema de la introducción que tengo que hacer para presentar la Biblia como nuestro manual de vida. Quiero hablar el manejo de la Biblia y algunos principios también académicos muy básicos, ¿verdad? Que podemos ver a partir de la palabra. Lo primero es conocer que la Biblia tiene diferentes nombres. ¿Qué nombre recibe la Biblia? Pues hay textos que le llaman la Sagrada Escritura. Bueno, ustedes ven que en cada Biblia pues le colocan un tema adecuado. La Biblia es nuestro pueblo, la Biblia de estudio, la Biblia aquí, pero además tienen nombres que tienen que ver más con el tema de lo sagrado. Le llaman la palabra de Dios, ¿verdad? La Sagrada Escritura, la ley y los profetas. Cuando Jesús se refería al Antiguo Testamento, siempre se refirió como la ley y los profetas, ¿verdad? Y simplemente en mayúscula, la escritura, ¿verdad? En mayúscula, para diferenciarla de las escrituras humanas, o de la escritura así popular. Entonces, todo ese tipo de palabras, el manual de la vida, ¿verdad? En los retiros de iniciación recuerdo que había una charlita en el retiro de iniciación cuando se hacía la introducción de la palabra, o alguien de repente comentaba y decía que la Biblia es como nuestro teléfono para comunicarnos con Dios, porque a través de la Biblia podemos incluso orar. Cosa que hemos leído en la palabra puede ser también un motivo para orar, ¿verdad? Leo el Salmo y oro con el Salmo. Leo el texto de Pablo y oro a partir de lo que Pablo me motiva a mí. Leo una carta de Judas y me motivo a orar al Señor y pedirle al Señor esa hospitalidad de la cual habla Judas en su carta. Entonces me motiva la palabra también a orar. Por eso es por eso esa idea de ver a la Biblia como el teléfono que me permite comunicarme con Dios de una forma muy juvenil, ¿verdad? Muy juvenil, muy coloquial para referirnos a la Sagrada Escritura. Lo cierto es que para nosotros la palabra también es Cristo. Decía San Jerónimo, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Porque, como dice el mismo Jesucristo, la ley y los profetas hablaron de mí. Entonces, prácticamente Jesús nos revela que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay indicios de elementos que hablan acerca de Él, que son prefiguraciones de quién sería el profeta, de quién sería el Mesías, el enviado de Dios. La Biblia, ¿qué significa Biblia? La palabra Biblia viene de la frase en griego, ta Biblia ta agia, ta Biblia ta agia, que significa los libros, los santos o los libros sagrados, ¿verdad? Ta Biblia es los libros, ta agia, los santos, ¿verdad? Agia es la palabra que da origen a la palabra agiógrafo. Agiógrafo es un escritor sagrado, es un escritor santo. Todos los escritores de la Biblia, todos los escritores de la Biblia son llamados agiógrafos, porque son escritores sagrados, son santos. San Lucas, San Mateo, San Marcos, ¿verdad? Santiago. Y miren que a Santiago no le he dicho San Santiago. ¿Por qué? Porque en la palabra Santiago ya está incluida la palabra santo. De hecho, el nombre de él es Jacobo, San Jacob. Por eso sería San Jacob, que en la lengua ya catalana y portuguesa se redujo Jacob como Tiago. No sé por qué le dieron ese nombre. De Jacob lo pasaron a la palabra Jacob y después de Jacob se convirtió en Tiago, ¿verdad? Es una forma de derivación del mismo nombre. Puede ser el equivalente el nombre para el idioma portugués y para el idioma catalán. Por esa razón se ha quedado la palabra Tiago y por eso todo el mundo dice Santiago, ¿verdad? O San Jacobo, o como en la lengua inglesa, San Jaime, ¿verdad? O San James. Porque obviamente ha cambiado el nombre dependiendo de la cultura, pero el nombre original de él es Jacobo, es Jacob, en la lengua, ¿cómo se llama? Hebrea. Entonces, todos ellos son santos, ¿verdad? Son reconocidos como tales. Más adelante hablaremos de qué significa ser santo, porque hay gente que siendo evangélica dice, pero es que la Biblia dice que santo solamente Dios. Siga leyendo, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos sean santos. Desde el Antiguo Testamento dice Dios, sed santos porque yo soy santo. Sed perfectos porque yo soy perfecto.
Y también en el Nuevo Testamento constantemente se ve la palabra santo por todos lados. Cuando Pablo saludaba a las iglesias, a los santos que están en la iglesia de Filipo, ¿verdad? A los santos que están en la iglesia de Corinto. Léanse la primera introducción de las cartas de Pablo para que vean que constantemente habla de los santos, de los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que seguir leyendo, porque si nos quedamos solamente en un texto bíblico y nos leemos todo lo demás, podemos generar esas doctrinas erradas de creer que el hombre no está llamado a ser santo. Claro que estamos llamados a ser santos. Y si vivimos bajo los mandamientos de Cristo y confiamos en la misericordia de Dios, además cumplimos los mandamientos de la ley de Dios y creemos en Cristo Jesús, somos santos, ¿verdad? Somos santos. No es un tema de orgullo. No decimos que alguien es santo por cuestión de orgullo, sino que santo significa aquel que está viviendo consagrado a Dios, que está viviendo como alguien elegido por Dios. Así como esos textos son santos porque están elegidos como textos inspirados por Dios, en una lista, en un canon, están incluidos en un conjunto de listados o canon, en este caso, tanto del judaísmo como del cristianismo, que determina que estos libros son inspirados por Dios. Entonces son canónicamente, están en una lista, ¿verdad? Considerados, por tanto, santos, apartados de otros textos que pueden haber en la fe, ¿verdad? Apartados para ser considerados textos sagrados. Eso significa, por eso se le llama la Santa Biblia, ¿verdad? Porque también la Biblia es santa en ese sentido, porque ha sido apartada, consagrada como un texto, ¿verdad? Dedicado únicamente a Dios por revelación de Dios mismo. Entonces, esa es la razón por la cual se le llama santo también. Hay objetos sagrados que son santos. Los vasos sagrados que ocupamos en la Santa Eucaristía, ¿verdad? Son santos también, esos vasos son santos. Porque hay objetos que se santificaban tanto en el Antiguo Testamento como se santifican en el Nuevo Testamento para dedicarlos a Dios. Entonces, si yo le dedico algo a Dios, estoy convirtiendo eso que es un algo o este que es un alguien, si se consagra a Dios, está siendo obviamente santificado, santo, porque está siendo predilectamente puesto al servicio de Dios. Aquel que se pone al servicio de Dios es un santo. Así como el Papa, como los obispos, como los diáconos, como los presbíteros, como las hermanas religiosas, todos ellos que se consagran al servicio de Dios, también son parte de la comunidad de los santos. Por eso creemos que hay una comunión de santos, de todos como cristianos, santificados por el bautismo, que nos llama a ser miembros de la iglesia. Y si cumplimos los mandamientos de Dios en nuestra vida y vivimos entregados a Cristo Jesús, estamos viviendo con santidad. Más adelante, como les digo, vamos a hablar un poquito más de eso. La palabra biblión dicen que podría venir de la palabra papiro o rollo, porque había una región al norte de Israel que se llama la región de Biblos, y se supone que en Biblos ahí producían mucho el papiro. Entonces, de ahí se sacó la idea de Biblia, ¿verdad? Pero en Biblia es la forma plural de biblión. Biblión significaría papiro o rollo, y Biblia, pues el conjunto de papiros o rollos, ¿verdad? Es una palabra femenina para referirse a la pluralidad de estos rollos o papiros. En cuanto a las lenguas, la Biblia tiene tres lenguas primordiales, ¿verdad? Tiene el arameo, el griego y el hebreo, ¿verdad? Ahí pueden ver, por ejemplo, cómo se escribe Jesús en hebreo, Jesús en arameo y Jesús en griego, ¿verdad? En ese orden. En el caso del hebreo, entendemos que es Yeshua. Se supone que en el arameo era Yahshua o Yahshua, ¿verdad? Y en el caso del griego sería Jesús. Jesús, casi como Yeshua, pero en vez de la letra A al final, se cambió la letra A por una letra S. ¿Por qué? Porque en la lengua griega, ¿verdad? Las palabras que terminan en vocal A son palabras femeninas. Entonces a los cristianos les pareció que no era apropiado traducir el nombre de Jesús como Yeshua al griego, porque en la cultura griega la gente podría llegar a confundirse y creer que era una mujer. Entonces, por eso mejor le pusieron la S, característica de muchísimos nombres griegos masculinos, como Pericles, Sócrates, Aristóteles, Parménides. Entonces, la letra S es un nombre, es una letra que obviamente implica, esa letra sigma al final, indica que es un nombre masculino. Por eso en vez de Yeshua, se cambia a Jesús. Y queda así, queda como Jesús al final. Y de eso se traduce a Jesús, ¿verdad? Hoy en día. Para que tengan ahí también en la misma diapositiva, pues aquí les dejo el enlace para que escuchen el Padre Nuestro en arameo. Abunde Bashmaya, Nekada Shemak, Titem Alkuta, Newit Seviana, Aikadan de Bashmaya, Abbaara, Hablakma, de Sunkana ni humana.
Washbuk Lana Jubeina, Aikana da Achnan Shebaknen le Haibain, Ulataalan le Nisiuna, el Apashana Mimbisha Amin. Ese sería el Padre Nuestro, lo pueden ir a escuchar ustedes cantado ahí en el enlace de YouTube que les dejo en la diapositiva. Y también les dejo también, por si quieren ir a escuchar el Padre Nuestro en hebreo también, ahí va a estar en el enlace para que puedan ver el Avinu, ¿verdad? El Avinu, el famoso Padre Nuestro en hebreo. Avinu Sheba Shamayim, Yikadesh Inja, Tabo Malkuteja, Yaser Ratzonja, Baaretz Kasher, Nasaba Shamayim, Telanu Hayom, Lehen Hukeinu, Uselalanu, Et Asmateinu, Kasher Soleichin Anachnu, Lasher Ashmulanu, Vealtivienu, Lidei Masa, Kim Hatzileinu, Minjara, y ahí viene la parte de Minjara. Y aquí es la parte final, ¿verdad? No está el amén ahí porque normalmente en el hebreo se le agrega esta otra parte que también le hemos agregado en el español, porque es tuyo ese reino, el poder y la gloria, ¿verdad? Esa parte se agrega que es Ki leja, Jamame leja, Beja Geburá, Bejati Eret, Le Olemei Olamin, Amin. Hasta ahí se dice el amén, hasta el final, ¿verdad? Por eso no se dice inmediatamente después de la frase del mal. Y en griego también se los dejo ahí en enlace, no les puse cómo se pronuncia esto, pero según lo recuerdo, Pater Gimón o Entois Uranois, Agiasceto, tu onomasú, el ceto e basileiazú, Yeneceto, tu celemasú, os en Urano, kai epitis gis, ton arton Gimón, ton epiusion dos Gimin, semeron, kai afes Gimin, ta ofilemata Gimón, os kai Gimis aficamen tois, o filetes Gimón, kai, kai me eisenenkis Gimas, ispiriasmon, alarice Gimas, apotu poneru. Según lo que recuerdo en la pronunciación del hebreo, sería de esa manera. Lo pueden ir a escuchar en todo caso ahí en el audio que está en YouTube también. Por si quieren ir a escucharlo. No sé si está cantado, no recuerdo si está cantado en ese video. Esas son las lenguas que aparecen en la palabra. Tres lenguas importantes que nos ayudan a entender también el contexto histórico de la Biblia, porque significa que hubo tres etapas también. Bueno, no siempre hubo tres etapas, pero hubo varias etapas de formación de la Biblia. La Biblia no apareció como un solo libro, sino que fue formándose poco a poco. ¿Quiénes son los autores de la Biblia? Entendemos que son dos, Dios y el hombre. Dios y el hombre. Porque Dios es el que inspira y revela, y el hombre es el que escribe lo que Dios le ha indicado. Así que obviamente tenemos muchísimos autores sagrados, ¿verdad? Que a lo largo de la historia han ido compartiendo lo que Dios ha ido inspirando y revelando. Entonces, normalmente han habido visiones, revelaciones o inspiraciones que Dios ha revelado. Dice el Catecismo, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Aquí este fragmento último que está citando el Catecismo es un documento del Concilio Vaticano II que se llama Dei Verbum, el verbo de Dios, en el numeral 11. Dice también el Catecismo, Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, ¿verdad? De hombres santos. Elegido significa santo. Al revés, mejor dicho, santo significa elegido. Que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, Dios, obrando en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería, ¿verdad? Vuelven a citar la Dei Verbum número 11. Y sigue diciendo en el numeral 107, los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos, miren que ahí ya habla de los elegidos como agiógrafos, autores inspirados, lo que afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Los errores que podrían llegar a ver para nosotros es quizá por la lejanía del texto, porque de repente hay algunos giros lingüísticos que son difíciles de interpretar con mucha, se puede decir, ¿cómo se puede decir? Con mucha exactitud. Que hay algunos giros lingüísticos, algunos arameísmos, hebreísmos, ¿verdad? Que obviamente cuesta a veces considerarlo porque nuestra forma de cultura es muy diferente.
Eso es lo que puede dificultar la comprensión de la palabra. Pero entendemos que la Biblia contiene, por lo menos desde el mensaje de Dios, no contiene error. Dios ha inspirado correctamente lo que Él quiere que se comunique, ¿verdad? Y es trabajo de los exégetas, es trabajo de los teólogos. Un exégeta es un estudioso de la palabra y un teólogo es obviamente que estudia profundamente la persona de Dios a través de la historia y de la Sagrada Escritura. Y por tanto, es el deber de ellos de ayudar a la Santa Madre Iglesia a que con el magisterio se pueda interpretar correctamente toda la Sagrada Escritura. No se puede tomar la Biblia de manera personal y empezar a hacer juicios solamente a nivel personal. Podríamos intentar y pedirle a Dios inspiración, pedirle a Dios la capacidad de interpretar al momento de escudriñar la Escritura. Pero tenemos que atender también a la voz unánime de la Iglesia, a la voz del magisterio, de los famosos, de los grandes eruditos, teólogos, expertos en lingüística, expertos en historia, que nos ayudan a interpretar correctamente la palabra. Les pongo un ejemplo muy común. Cuando alguien lee, por ejemplo, el texto que dice que es más fácil que entre en rico por el ojo de una aguja, bueno, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre por el reino, al reino de los cielos, la mayoría de la gente cuando mira ese texto y lo lee, cree que la Biblia está hablando del animal, del camello, del animal. Sin embargo, lo que nos dicen los exégetas y los lingüistas es que es una mala traducción que hubo en la época de San Jerónimo, que se tradujo camello, ¿verdad? Como si fuera, mejor dicho, es cameli, como si fuera un camello, un camellón, ¿verdad? Como si fuera un animal. Sin embargo, cameli prácticamente viene a significar que es una soga, es una cuerda. Es más fácil meter la cuerda por un alfiler a que una persona se despoje de la riqueza. Eso es lo que quiso decir Jesús. Pero la mayoría de la gente cree que es el animal. Entonces ahí puede haber problemas de interpretación cuando no nos dejamos guiar por la gente que conoce la historia, conoce la cultura, conoce el momento histórico en el que se dicen las cosas y además maneja muy bien la lingüística de estos pueblos, ¿verdad? Hay gente experta en griego, experta en hebreo, experta en arameo. Entonces no podemos pretender que vamos a saber el 100% ¿cómo se puede decir? Que podemos interpretar correctamente un fragmento de la palabra sin ellos. Es, es un problema grave, tremendo, querer pretender dar una explicación personalizada de la palabra, descuidando lo que dicen también los expertos. Y ese es el problema por el cual muchísimas iglesias en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Normalmente evangélicas, no se ponen de acuerdo en la interpretación correcta de la Sagrada Escritura. En la Iglesia Católica, cuando interpretamos la palabra, ya tenemos ya muy claro a qué se refiere cada parte. La mayoría de católicos bien formados logramos tener la recta interpretación de la palabra porque ya hemos estudiado también a los eruditos. Hay cantidades de libros que dicen, por ejemplo, introducción al Nuevo Testamento, introducción al Génesis, introducción al Éxodo, un montón de autores, ¿verdad? Muy respetados a nivel de las universidades, a nivel internacional, que son expertos en la historia, lingüística, cultura y género literario de la Biblia, que tienen un montón de literatura que nos ayudan obviamente a comprender muy bien esa palabra. Si alguien quisiera tener algún texto de estos, si alguien quisiera tener alguno de estos libros, tengo algunos en PDF, ¿verdad? Por ejemplo, el texto que se llama Para leer el Antiguo Testamento, para leer el Nuevo Testamento, o un montón también de ficheros teológicos sobre cada uno de los libros. Perfectamente se los puedo compartir si los quieren porque es importante poner atención a lo que los eruditos, expertos en Biblia, pueden decirnos, ¿verdad? Eso es importante, no descuidarlo, no ser tan autosuficientes, ¿verdad? Y pedantes de creer que no sabemos todo. Hay gente que agarró la Biblia, se la leyó y ya se cree con la autoridad de interpretarla a su manera. Y no, hay un conjunto de fieles muy bien formados para dar también ese tipo de iluminación. Dime, Cristi. Disculpe, Lee, ¿cómo se sabe verdaderamente cuando una persona sabe interpretar muy bien la Biblia? Que sea de la forma correcta. Muy fácil. Hay que ver qué carrera estudió. Hay que ver qué carrera. Si el hombre sabe de griego antiguo y se graduó en griego antiguo, es una autoridad para hablar de griego antiguo. Si el hombre sabe de cultura judía, porque además de ser quizá descendiente de judíos, estudió la historia de Judea, pues es un experto que sabe obviamente de la cultura judía. Entonces tenemos que atender a los eruditos. Por eso he repetido mucho la palabra erudito, porque es alguien que debe estar graduado, ¿verdad? Experto en esa área. Por ejemplo, yo no puedo creerle a alguien que solo recibió un curso de Biblia en 2 meses, pero sí le voy a creer a alguien que estudió
4 años de licenciatura de teología para interpretar correctamente la palabra. Le puedo creer más a él que a alguien que solo llevó un curso de 2 meses. No, igual, también puedo creerle más a un máster o a un teólogo en teología que a un licenciado en teología, porque tiene un nivel más avanzado. Es que tenemos que reconocer que incluso en la formación cristiana y también la formación teológica hay niveles de conocimiento. Hay licenciaturas, hay maestrías y doctorados, hasta postdoctorados en teología bíblica. Por lo cual hay que atender también a ver qué perfil tiene la persona que escribió el libro. Si la persona que escribió el libro nomás es licenciado en economía, es su opinión, pero no significa que sea un experto en Biblia. Que él haya querido escribir un libro de Biblia, está bonito, que lo haya escrito. Pero si él no tiene la formación lingüística, la histórica, geográfica, su interpretación bíblica va a ser muy por encimita. Entonces la iglesia cuando ha tendido a estudiar la palabra, normalmente a los que llaman a la interpretación son a los expertos, a los eruditos, como tiene que ser, como tiene que ser. Miren cómo en el pueblo de Israel habían maestros de la ley, expertos en la Biblia, que ellos eran los encargados de dar la recta interpretación respecto al Antiguo Testamento. Y sigue siendo hasta el día de hoy así. Todavía siguen teniendo rabinos, que son los expertos en la palabra, ¿verdad? Y en la Iglesia Católica también tenemos, obviamente, expertos, tenemos muchísimos eruditos. Todos los sacerdotes, para poder llegar a predicar, estudian 4 años de filosofía y 4 de teología. Y hay algunos que además sacan maestrías en teología bíblica. Y otros sacan hasta doctorado en teología bíblica. Y algunos se van a sacar especialidades a las pontificias universidades romanas o también europeas, como Salamanca, como la Sorbona en Francia. Es decir, a sacar una carrera adecuada al área que le interesa. Si a él le interesa, por ejemplo, historiografía bíblica, pues va a estudiar una carrera de historia en Biblia, ¿verdad? De ser historiador, ¿verdad? Para el tema tanto de la iglesia como de la Biblia. En Honduras, por ejemplo, tenemos un sacerdote que es experto en historia tanto bíblica como de la iglesia. Es el único, creo que en toda Latinoamérica, creo que es el único que se ha graduado en una pontificia universidad, o a nivel centroamericano por lo menos, que yo conozco, que se ha graduado en una pontificia universidad de historiador de la iglesia, historiador de la palabra también, que es el padre Juan Ángel López. El padre Juan Ángel López estudió en la Pontificia Universidad en Italia y se graduó de historiador. Él tiene autoridad para hablar de historia. Por eso le han invitado incluso a canal católico como el ACTVN a dar cantidad de grabaciones sobre programas de historia, por ejemplo, de la iglesia, incluso de la palabra. ¿Verdad? El padre Tony Salinas está bien formado en Biblia también, experto en Biblia también. Así hay muchos sacerdotes que están bien formados en la palabra de Dios. Porque obviamente, y también religiosos y también laicos. Hay laicos que se han formado en teología bíblica, que sacaron cursos de teología bíblica, ¿verdad? Entonces hay que atender a los expertos siempre. Dime, Cristi, para ti terminando. Bueno, es que mire, yo he escuchado mucho a muchos, ¿cómo le digo? Que tienen bastante experiencia, como lo dice usted, están bien estudiados. Y a mí el problema es que me llama mucho la atención lo que es la Biblia, ¿verdad? Y sobre todo muchas cosas que quizá eh, o sea, la Biblia no lo dice claramente, o no sé si es que yo no lo entiendo, pero en sí no habla prácticamente, muchas veces la Biblia no habla literalmente, entonces uno a veces tiende a confundir. Y como le digo, he visto bastante personas así que han sido bien estudiadas y el problema es que quizás han debatido sobre un cierto tema de la Biblia y el problema es que quizá tienen pensamientos distintos. Y aunque, digamos, hice una comparación de dos personas, así, digamos, que han estudiado mucho. Y el problema es que esas dos personas tienen pensamientos diferentes, o sea, interpretan desde su punto de vista lo que es la Biblia. Entonces, yo por eso le hice la pregunta, ¿cómo saber cuando verdaderamente se sepa que lo que están diciendo, o sea, lo están interpretando bien? Pues Porque la verdad, muchas pa- veces no hay a quien creerle. para saber quién está interpretando bien, hay que, como digo, revisar el perfil de la persona. Les pongo un ejemplo. Hay gente que llega, por ejemplo, a debatir con el padre Luis Toro sobre temas de Biblia. Y mucha de esta gente no tienen ninguna formación bíblica así, que haya ido a una academia, a una universidad a estudiar teología bíblica. Ninguno de ellos que ha debatido con el padre ha tenido esa formación. Y el padre sí ha sacado
teología bíblica y se ha formado en teología. Entonces, por eso es experto en la palabra. Y su opinión no es una simple opinión. Él enseña a la luz de lo que aprendió en la carrera, ¿verdad? Y por eso no se van a poner de acuerdo jamás con él, porque unos carecen de información y él posee otra información que le ayuda a interpretar mejor la palabra de Dios. Por eso en muchos de los debates que él ha tenido, él termina teniendo siempre la razón, porque no es que él sea arrogante, sino porque lo que él dice tiene mucho sentido, coherencia y no se excede, ¿verdad? Sino que dice tal cual lo que dice la palabra y sobre eso se va. Y además hace explicación histórica de lo que dice el texto y hace contextualización con otros textos y va relacionando algo que otra gente no hace, que solamente se quiere basar en un texto y no hace esa confrontación con las demás fuentes de la palabra. Es decir, de repente está hablando de un tema y no hace referencia a otros textos bíblicos. Y él sí lo hace constantemente. Dice, léame tal texto, ahora saltemos a otro texto y juega con eso, de estar en diferentes textos viendo lo que nos dice todo el conjunto, porque así como realmente se debe interpretar la palabra, con unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento y unidad también entre los mismos libros de la Biblia, porque la Biblia no va a mentirnos en un lado y decirnos otra cosa en otro lado, va a ser siempre una verdad en conjunto y hay que aprender a interpretarla a la luz de todo el contexto de la palabra misma, porque un texto sacado de contexto es un pretexto. Ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Yo, Lick. Nos Tenga vemos. buen Feliz día. día, Alex. Gracias, Buen día a Lick. Feliz todos. día, Lick.